Buenos días, muchas gracias por la invitación para estar aquí en esta reunión anual. Hace algunos años participé en este evento en la ciudad de Guadalajara. Me da mucho gusto que me hayan vuelto a invitar. Espero que les queden ganas de volverme a invitar en la siguiente reunión. Si me pasa mi presentación, por favor. Me toca hablar a mí de las vacunas de neumococo. Y lo primero que quiero decirles es que el Streptococcus pneumoniae, como todos ustedes saben, es un diplococo gram positivo, que como ustedes pueden ver claramente, está rodeada de una gran cápsula de polisacáridos. Esta cápsula es el principal factor de virulencia del neumococo, o uno de los principales factores de virulencia del neumococo. Pero nosotros lo hemos usado para dos cosas desde el punto de vista médico. Primero, para definir los serotipos y saber qué es lo que tenemos en nuestro medio para tomar acciones a través de vacunas. Y entonces los anticuerpos que nosotros generamos en las vacunas están dirigidos contra esta cápsula. En la actualidad se han descrito más de 90 serotipos, sin embargo, no hay que aprenderse todos porque son muchos y es solo necesario conocer que existen cuando mucho 13 serotipos que son los que producen la mayor carga de enfermedad. El problema con el neumococo son los niños. Yo le digo a mis alumnos que los niños son unos verdaderos terroristas porque están colonizados, alrededor del 40% de ellos, en forma asintomática en su nasofaringe. Esta neumococo lo obtuvieron de los otros niños con los que conviven diariamente, pero son capaces de transmitirlos a otros niños y a las personas que están cercanos a ellos en su casa, especialmente a las personas de edad mayor. A partir de este nicho pueden surgir bacteremias que afectan, que originan cuadros infecciosos y de ahí pasar a las meninges y causar meningitis. Estas dos entidades las conocemos como enfermedad neumocócica invasora. Nosotros definimos a la enfermedad neumocócica invasora en todas aquellas condiciones en las que aislamos al neumococo en sitios que son normalmente estériles, y los principales son la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Pueden producir también enfermedad neumocócica no invasora, y esto se refiere a situaciones en las que nosotros aislamos el neumococo en sitios que pudieran estar colonizados con el neumococo o con otros patógenos respiratorios. El CDC ha clasificado al espectro clínico de las infecciones por neumococo en dos grandes grupos. En estas enfermedades invasoras o invasivas, como le quieran llamar ustedes, y las no invasivas. Recuerden que las no invasivas son aquellas que tienen, en las que aislamos el neumococo de sitios que no son normalmente estériles, y básicamente tenemos a la neumonía, a la otitis media y a la sinusitis. Y en la enfermedad invasiva, las dos principales entidades son meningitis y bacteremia. Aquí les quiero señalar que algunas de las neumonías cursan con bacteremia, no son muchas, pero si cursan con bacteremia pasan a ser enfermedades invasoras y no infecciones de mucosas. ¿Y por qué es importante esta división? Básicamente, desde el punto de vista de las vacunas, por una cosa muy importante. Las vacunas han tenido mucho éxito en el control, en la prevención de las enfermedades invasivas, y hemos tenido muy poco éxito en el control de las enfermedades no invasoras, como les voy a mostrar más adelante. El espectro clínico del neumococo varía dependiendo de la edad del paciente. Ustedes pueden ver aquí que un niño puede sufrir infecciones del tracto respiratorio, como otitis, como sinusitis, que no son frecuentes en los adultos, pero también puede padecer meningitis, neumonía o bacteremia. Afortunadamente en México, las vacunas conjugadas 10 valente y 13 valente cada día se han usado más y más a nivel de la salud pública en México, y afortunadamente hemos tenido un éxito que progresivamente ha ido creciendo
con estas vacunas. Sin embargo, en el adulto, pues los problemas más importantes son neumonía, bacteremia y meningitis. Pero nuestro esfuerzo siempre se ha enfocado a la neumonía, porque es lo que nos llena los hospitales en estos días que empieza el frío. Déjenme decirles que Durango amaneció ayer a -6 grados centígrados y estuvimos con todo un día muy frío por el inicio del invierno, y eso prevalece hasta por ahí de Semana Santa. Entonces los hospitales se nos llenan de personas enfermas de POC que desarrollan neumonía, por ejemplo. La neumonía es una causa de enfermedad muy importante. Ustedes pueden ver que es una de las 10 principales causas de defunción en el mundo y que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, más de 3 millones mueren al año. Más de 3 millones de personas mueren al año de neumonía. Y recientemente, en este artículo que analizó la carga de enfermedad a nivel mundial de todos los padecimientos, ustedes pueden ver que las infecciones de vías respiratorias son la principal causa de carga de enfermedad, con todo este concepto que seguramente ustedes conocen bien de carga de enfermedad. En México también la neumonía tiene una importancia relevante. Ustedes pueden ver que se encuentra dentro de la 7ª causa de mortalidad para el año 2014, que es la última información que está disponible. Murieron aproximadamente 20,000 personas por este padecimiento. Aquí, esta es la información que está publicada en la Secretaría de Salud, en el portal de la Secretaría de Salud, y la analicé recientemente para mostrarles a ustedes que la incidencia en la neumonía tiene una forma de U. La incidencia más alta en casos por 100,000 habitantes la tenemos en los niños que tienen menos de 1 año de edad. Vean ustedes que puede haber una incidencia de hasta 1,400 casos. Y ustedes seguramente lo verán en sus hospitales, especialmente aquellas personas que están en hospitales pediátricos, en los que muchos niños ingresan todavía por padecimientos respiratorios agudos cada día, y muchos de ellos tienen neumonía. Después la incidencia va disminuyendo y parece ser que el niño logró ya pasar a un área más segura cuando cumple 5 años. Ustedes pueden ver cómo desciende en forma importante la incidencia. Pero sucede que estos niños se transforman en adolescentes, en adultos jóvenes, después en adultos, y por ahí de los 45 años empiezan a padecer neumonía. Se ve entonces ya el efecto en estas personas del tabaquismo, que empezó a los 15 años, del alcoholismo, que empezó a los 15 años, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que empezó a edad temprana, de muchas otras enfermedades. Y vean cómo la incidencia empieza a aumentar para hacerse o tener su máxima expresión cuando se cumplen 65 años. Por eso nuestros principales objetivos en vacunación para neumococo pues están en los pequeños, que ya en México está establecido como una política de salud pública universal, pero ahora estamos volteando a ver a los adultos mayores. Y pudiera ser que uno dirigiera su atención a los que tienen más de 65 años. Sin embargo, a mí me parece que la atención la prevención la deberíamos de iniciar a los 45 años. Ustedes pueden ver que a partir de allí empieza a elevarse en forma importante la incidencia y tenemos personas que tienen un sistema inmune más maduro, menos inmunosenescencia, y me parece que es a donde deberíamos de enfocar nuestra atención o iniciar en ese grupo las maniobras de prevención para la neumonía en los adultos. Estos adultos están sometidos a un montón de factores de riesgo para la neumonía adquirida en la comunidad. Aquí están 5 muy importantes, incluyen medicamentos, el medio ambiente, los hábitos, el estatus del paciente y las comorbilidades. Voy a revisar cada uno de ellos muy rápidamente. ¿Cuántas personas toman todos los días omeprazol?
para síntomas abdominales inespecíficos. Pues el uso del omeprazol está relacionado directamente con infecciones de las vías respiratorias, especialmente neumonía, junto con benzodiazepinas y esteroides inhalados que se usan para los problemas asmáticos. En el medio ambiente, pues el hacinamiento, una ventilación pobre, el contacto con los terroristas que tenemos en casa, ¿verdad? Y la polución son también factores de riesgo importante. El tabaquismo y el alcoholismo son relevantes. La edad mayor, que se acompaña de inmunosenescencia, estas personas muchas veces están abandonadas por sus familias y están desnutridas y tienen un pobre estado funcional, tienen un cuidado dental deficiente y también se ha mencionado que la variabilidad genética tiene un factor importante. Pero faltan las comorbilidades. Vean ustedes todos los padecimientos que pueden considerarse como factores de riesgo para que una persona desarrolle neumonía. Está el EPOC, es daño neurológico por un accidente vascular cerebral, enfermedad cardíaca, hepática y renal crónica, diabetes, que es tan frecuente en nuestro medio. Los adultos mayores con frecuencia tienen inmunocompromiso iatrogénico, infección por VIH, neumonía previa y una infección viral respiratoria, especialmente influenza en estas épocas. Esta morbilidad tiene un efecto importante en la incidencia. Vean ustedes cómo, de acuerdo a la edad y de acuerdo al número de morbilidades, la incidencia de neumonía se va incrementando. Cuando estamos sanos y llegamos a los 65 años, pues tenemos una incidencia de neumonía que es muy diferente a aquella que tenemos cuando, por ejemplo, padecemos diabetes mellitus, o tenemos alguna enfermedad pulmonar crónica como el EPOC, o hemos tenido cáncer y estamos en tratamiento. Vean el riesgo cómo se va incrementando de acuerdo a una de estas comorbilidades. Esta diapositiva a mí me gusta mucho porque es el comportamiento comparativo de la mortalidad con cierto grupo de padecimientos que son importantes. Quiero primero que se fijen en la línea verde y vean cómo la mortalidad por neumonía fue descendiendo a partir de 1900, con muchos cambios que hubo en general. Este es en los Estados Unidos, pero refleja mucho la situación mundial. Por allí se aparece en 1918 la pandemia de influenza, vean ustedes el incremento tan grande en la mortalidad, pero después empezó a descender y vean cómo más o menos a partir de 1960 se ha colocado en un alrededor de 15%. Lo interesante de esto es que la mortalidad por neumonía desde entonces no ha disminuido. Tenemos exactamente la misma mortalidad en este momento que la que teníamos en 1960. Vean la mortalidad por tuberculosis, cómo ha descendido en forma importante. Vean la mortalidad por sepsis, cómo ha crecido de una forma impresionante con todos estos cambios que ha habido en las enfermedades y en los hospitales. Y vean también cómo la mortalidad por VIH aumentó, pero cuando empezamos a usar antirretrovirales y llevar a los pacientes a control de la enfermedad, la mortalidad empezó a bajar y hemos logrado un éxito importante. Entonces, aquí el mensaje es que la mortalidad por neumonía no ha descendido en el mundo y tenemos que hacer otras maniobras de intervención diferentes de las que estamos haciendo en estos pacientes. ¿Cuál es el agente causal de las neumonías? Esta diapositiva se las quiero mostrar porque relata la historia de lo que sucedió en Estados Unidos. Vean ustedes, se inicia en 1905, vean ustedes allí 1945 cuando se empezó a usar la penicilina y qué sucedió después. Y vean que la incidencia de neumococo como agente causal de neumonía pues fue descendiendo paulatinamente. Antes de 1945, neumococo era el agente más importante, pero empezaron a funcionar los sistemas de salud después de la guerra, algunas medidas de prevención y la incidencia de neumococo descendió. ¿Qué sucedió en Europa? Allí me gusta hacer una comparación de lo que sucede en Estados Unidos, que es esto que les mostré, pero vean en Europa qué es lo que se ha reportado. La incidencia de neumococo no ha disminuido, está
exactamente igual de 1975 a 2015. A mí esto me permite concluir que el neumococo sigue siendo el agente causal más frecuente de neumonías, y cuando analizamos lo que sucede en América Latina, en esta publicación que se generó hace 10 años y que recopila toda la información disponible en ese momento, encontramos que el neumococo causa entre el 35 y el 40% de las neumonías. Haemophilus influenzae es un patógeno importante, especialmente en aquellas personas que tienen EPOC, y ustedes pueden ver al final el virus de la influenza que ha hecho estragos importantes en nuestra población. Otros agentes como Mycoplasma pneumoniae son propios de ciertas poblaciones, por ejemplo, jóvenes en el verano que se reúnen por diversas condiciones. Ahora, en relación al uso de vacunas existe actualmente una controversia, y es que la pregunta es si nosotros debemos continuar con el uso de la vacuna polisacárida 23 valente, que ustedes saben está en uso en México desde hace muchos años, o si debemos de hacer el viraje hacia el uso de la vacuna conjugada 13 valente, que ya se está usando en los niños y que deberíamos de usarla en el adulto para la prevención de neumonía. Bueno, cuando ustedes andan decidiendo, o cuando ustedes van a tomar una decisión sobre una vacuna, pues básicamente lo que quieren es una vacuna segura, eficaz, que les controle la carga de enfermedad y que tenga aspectos farmacoeconómicos importantes. Estas son las dos vacunas que tenemos disponibles ahorita en México, la conjugada 13 valente y la polisacárida. Aquí están algunas de los datos en relación a eficacia. Una cubre 23 serotipos, la otra 13. La vacuna 23 valente ha demostrado ser muy eficaz en enfermedad invasiva, la otra ha demostrado eficacia en neumonía, pero solo cubre 13 serotipos, y la razón de este comportamiento diferente está en esta lámina. Ustedes pueden ver ahí que los polisacáridos que nosotros inyectamos en la vacuna son detectados por los receptores de las células B, y al ser detectados la célula B se transforma en una célula plasmática que produce anticuerpos. Si ustedes pueden ver, esos anticuerpos son IgG2 e IgM. IgG2 no activa complemento, IgM es una inmunoglobulina de corta duración en su vida media, y el hecho de que los linfocitos B se transformen en células plasmáticas depleta la reserva de células plasmáticas. Como ustedes pueden ver aquí, no hay memoria. Pero si nosotros conjugamos esta vacuna con un antígeno de la difteria, entonces hacemos que entren en función las células T. Gracias. Las células T, y entonces estas favorecen el cambio de células plasmáticas a células productoras de linfocitos, a células productoras de inmunoglobulina, y en esta ocasión tenemos IgG1 e IgG3 que son activadoras de complemento, pero por otro lado generamos una respuesta de memoria a través de células B que van a responder más rápidamente cuando tenemos un segundo reto. Con todo esto, les quiero decir que en la actualidad los esquemas de vacunación que ACIP recomienda son los siguientes. Nosotros, como ustedes saben, hemos adaptado muchas de las recomendaciones de ACIP porque está hecha por expertos y las hemos tropicalizado e implementado en nuestro país. En la actualidad, estos son los esquemas que se recomiendan. En general se recomienda que una persona que no se ha vacunado reciba la vacuna 13 valente, seguida entre 6 y 12 meses después de la polisacárida. Si ya tiene una vacuna polisacárida, hay que vacunarlo con la vacuna conjugada, y existen otras combinaciones que se las muestro abajo. Hay otras recomendaciones para grupos de riesgo, que son básicamente adultos de más de 65 años de edad con inmunocompromiso, todas aquellas personas que no tengan vaso,
aquellas personas que tengan fístulas del líquido cefalorraquídeo que pueden desarrollar junto con los que tienen implante coclear meningitis con más frecuencia y por supuesto las personas con VIH que tienen una frecuencia elevada de bacteremia por neumococo. Aquí están otras recomendaciones, no se las voy a mencionar cada una de ellas, son básicamente pacientes que tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad invasora por neumococo y que deberíamos de tenerlos en nuestra mente para vacunarlos. Yo frecuentemente encuentro pacientes en el hospital a los que se les practicó esplenectomía por diversas razones y siempre les pregunto si ya recibieron sus vacunas. Nunca he encontrado un paciente que le hayan aplicado los esquemas habituales para prevención de enfermedad invasora. En inmunocompetencia, pues también está recomendada una secuencia, como ustedes pueden ver allí, de vacunación con la conjugada y la polisacárida, especialmente en estos pacientes que les mostré que tenían mayor riesgo de meningitis. Muchas gracias por su atención. Buenos días a todos ustedes. Agradezco mucho a los organizadores del evento por la invitación. Yo, al igual que el doctor Tinoco, he estado en este foro antes, alrededor de hace 3 años y medio, 4. Hemos iniciado una, yo creo que muy productiva relación entre la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y la Sociedad Mexicana de Salud Pública, estando de presidente el doctor Lombera y una servidora. Y bueno, pues hemos tenido tanto participación de ustedes en nuestro congreso como de nosotros en el suyo, y creo que este acercamiento entre los que vigilan la salud del país y pues proponen las políticas públicas en el país y los clínicos que operativamente estamos viendo a los pacientes es muy importante. Así es que muchas gracias por la invitación. Bueno, a mí me toca hoy exponer la vacuna de varicela. ¿Qué les voy a decir yo a ustedes de la vacuna de varicela cuando son los principales promotores de la prevención en los niños y en los adultos también? Bueno, pues yo digo, vamos a hablar un poco de la necesidad de introducir esta vacuna en el esquema de manera universal, porque es realmente lo que ahorita estamos discutiendo. Hace unos meses estuve con la gente de Latinoamérica en Chile y la verdad, decía yo, yo voy a hablar de cómo estamos nosotros en México epidemiológicamente en varicela, cuando ellos están ahorita discutiendo si ya ponen la segunda dosis de la vacuna y nosotros ni siquiera la tenemos incluida en nuestra cartilla nacional de vacunación. No tengo ningún conflicto de interés, he trabajado en unas investigaciones como asesor en MSD. Vamos a hablar un poquito de la enfermedad, su epidemiología y las razones por las cuales deberíamos tener de manera universal estas vacunas, que son principalmente las complicaciones, la mortalidad y los costos que esto implica para nuestro país. Así como en contexto general, sabemos de la varicela que es una enfermedad infecciosa aguda exantemática de la infancia benigna. Eso es lo que sabemos en la mayoría de los libros, ¿sí? Pero la verdad es que no es tan benigna. Está causada por un herpes virus y como tal tiene la capacidad de latencia. Este virus es neurótropo, es decir, puede permanecer latente en células nerviosas y causar de manera secundaria enfermedad por herpes llamada herpes zóster. Todo esto en conjunto que vamos a ver de una enfermedad que hace muchos años ya es prevenible por vacunación. Estamos acostumbrados a ver en pediatría desde el niño sano, no porque es pantalla, no se ve, que tiene pocas lesiones muy características, hasta el adulto joven o el adolescente que hace muchas más lesiones y tiene riesgo de complicación, o el niño inmunocomprometido que se llena de lesiones porque tiene varios brotes sucesivos de replicación viral,
o el recién nacido en las 3 posibilidades de enfermedad, donde el niño de la varicela congénita puede complicarse con herpes zóster, o el niño que desarrolla la forma grave como varicela hemorrágica, y las complicaciones que son no solo causa de mortalidad, sino también de discapacidad importante. ¿Cómo estamos entonces? Estos son los casos en Latinoamérica, donde podemos ver esos picos grandes, por ejemplo en Venezuela, reportando 450 casos por 100,000 habitantes, o el caso de Uruguay, que después de haber introducido la vacuna se reduce de manera importante la enfermedad. Estamos viendo acá otro impacto importante, como sería la mortalidad, a diferencia entre un país que tiene hoy la vacuna incluida contra un país que no tiene la vacuna. Aquí estamos. En realidad, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Latinoamérica y el Caribe y Estados Unidos del otro lado, antes de introducir la vacuna en Estados Unidos, y lo que podemos ver por estas cifras es que la varicela tiene mayor carga de enfermedad en nuestras zonas, en nuestras áreas, Latinoamérica y el Caribe, aunque Estados Unidos antes de la introducción de la vacuna. Es decir, era más importante que nosotros tuviéramos esa vacuna de manera universal que otros países que tenían menos impacto. ¿Cómo se comporta la varicela en nuestro país? Es muy parecida al resto del mundo, es más frecuente en los niños de 1 año a 9 años. No puedo señalar, perdón, porque no se ve. Estamos reportando un total alrededor de 300,000 casos por año. Sin embargo, la verdad es que estamos ante también un subregistro de la enfermedad, porque a todos los niños que se manejan de manera ambulatoria no son reportados, y son muchísimos y no sabemos qué está pasando con ellos. En nuestro país se comporta igual que en el resto del mundo, con una tendencia epidémica cíclica de cada 3 a 4 años, y también tenemos un comportamiento típico con el mayor número de casos entre marzo y mayo, de la semana 12 a la semana 22 epidemiológicas, es donde estamos esperando los casos. Que cuando analizamos los egresos de varicela, según el tipo de afección, vemos que registramos casos de meningitis y de neumonía como complicaciones, y el resto de las complicaciones quedan metidas en una gran bolsa que no sabemos cuáles son. Así es que, pues, nos hemos dado la tarea, por lo menos en el hospital. Esta es una casuística de 2010 a 17 del Instituto Nacional de Pediatría, son 87 casos, donde podemos ver las diversas complicaciones que vemos. Las más frecuentes son piel y tejidos blandos. Ciertamente una tercera parte de estos niños que solicitaron atención no se complicaron, pero lo más importante es eso. Evidentemente están las del sistema nervioso central, como las tienen registradas, encefalitis, y un pequeño porcentaje de ataxia cerebelosa. No está mal que esté ahí en la encefalitis, sin embargo, los clínicos sabemos que son 2 evoluciones muy distintas. La encefalitis puede evolucionar a secuelas importantes, mientras que la ataxia por varicela suele no evolucionar a complicaciones serias, se remite y listo. Está neumonía, y hay otro punto que no está tampoco reportado específicamente en el seguimiento epidemiológico, que es el caso de choque tóxico. Hemos visto que más niños llegan con choque tóxico secundario a una infección de la piel y tejidos blandos, niños previamente sanos más que niños inmunocomprometidos. Hemos estudiado varias áreas, el Instituto Nacional de Pediatría junto con otros hospitales de la República Mexicana. En este estudio que más adelante les presentaré, fuimos parte de un estudio de varios países acerca de la carga económica de la varicela. Este es nada más por México, donde podemos ver que las complicaciones son muy importantes y están otra vez ahí. Piel y tejidos blandos, casi es una calca de lo que les presenté en el Instituto Nacional de Pediatría, es decir, esta es por lo que se complican los niños.
Por edad, es obvio, está entre los niños entre 1 y 9 años, la mayor número de complicaciones porque son los que más frecuentemente presentan varicela. Y la otra situación es el contacto. La mayoría de estos niños se contagiaron, o una tercera parte se contagiaron en su casa, o se contagiaron en la escuela, o se contagiaron en el hospital. 3 lugares donde no debería haber habido el contagio, porque si tenemos el caso índice, tendríamos que haber prevenido a los otros, ya sea con una profilaxis posexposición o haber retirado el caso índice de la escuela o haber aislado el caso en el hospital. Ese es trabajo nuestro y son casos, una tercera parte, que no deberían presentarse. También la estancia hospitalaria, no solo es eso, sino que los complicados tienen que hospitalizarse y vemos nosotros que hay más o menos entre 8 y 18 días de estancia hospitalaria. El costo de eso es muy alto, solo que no se ve porque, bueno, no se ha estudiado. Este es un reporte de Perú, donde los días de estancia hospitalaria, como ustedes ven, son muy parecidos, entre 5 y 13 días principalmente. Y también, aunque no es muy alto, tenemos casos de mortalidad. ¿Por qué se mueren estos niños? Pues porque hacen choque tóxico, porque hacen choque séptico o porque presentan alguna complicación neurológica importante o de la misma neumonía. También es cierto que se ha comentado que esta enfermedad benigna de la infancia puede presentarse de manera más grave o más letal conforme avanza la edad. De hecho, dicho sea de paso, esta es una razón por la cual se dice que la vacuna no debería introducirse de manera universal, porque se piensa que va a desplazarse la edad de presentación y que en edades avanzadas es más grave la enfermedad. Sin embargo, la experiencia de los países donde ya se ha introducido nos dice que no, nos dice que bajan los casos de manera importante y ya no vamos a ver casos de complicaciones ni hospitalizados ni de mortalidad una vez que la vacuna ingrese. Este es el estudio que les decía de carga económica de varicela en 5 países que no tenían la vacuna. Digo que no tenían porque este año ya se aprobó la vacuna de manera universal para Perú, solo faltamos nosotros. Y este estudio fue muy importante para impulsar que la vacuna en Perú se introdujera. Fueron pacientes de 1 a 14 años que se dividieron en pacientes ambulatorios y pacientes hospitalizados, buscándole estas variables, tratando de determinar la carga económica de enfermedad. ¿Qué podemos ver en este estudio de 5 países? Bueno, que la hospitalización en general fue muy pareja para todos, pero que los pacientes en México, que somos el rojo, fuimos los que más requerimos de ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales, es decir, que somos los que más niños graves tuvimos en el estudio y además, junto con Perú, somos los que tenemos mayor estancia hospitalaria, lo cual incrementa los costos de manera importante. También analizamos el uso de recursos de diagnóstico y vemos que, por ejemplo, en los pacientes hospitalizados, que son las barras de aquel lado, estamos nosotros en rojo Hungría somos los que más utilizamos estudios de laboratorio en estos pacientes. ¿Qué les buscamos a estos pacientes? ¿Qué les pedimos cuando el diagnóstico de la varicela es un diagnóstico clínico? Hay que ver la lesión para decir el paciente tiene varicela. Y les buscamos, les hacemos estudios, muchos de ellos no necesarios para la evolución de los niños. También el uso de medicamentos se analizó. Y es evidente que en los pacientes internados utilizábamos mayor número de medicamentos. Están los antivirales en la tercera fila de las barras. Estamos nosotros en México y Polonia, mayor número de uso de antivirales, ya sea en los pacientes ambulatorios como en los pacientes hospitalizados. Pero la barra que quiero que vean es la segunda, donde dice uso de antibióticos.
Tenemos un uso importante de antimicrobianos en estos casos de varicela. Entendemos que hay complicados con infección de piel y tejidos blandos, pero la verdad es que estamos sobreutilizando los antimicrobianos. Nosotros en México encontramos 53% de los pacientes que se hospitalizaron con varicela tuvieron antimicrobianos, y aquí está la lista de los antimicrobianos que se utilizaron. ¿Y cuál fue el costo? Por lo menos para nuestro país, lo podemos ver, pacientes hospitalizados y no hospitalizados, y en promedio gastamos 5,786 pesos de los pacientes hospitalizados. ¿Eso es muy cierto? Bueno, aquí está un estudio de Perú donde ellos encontraron que se gasta más por la hospitalización, por el uso de medicamentos y por insumos médicos que por otra cosa, donde convertido a pesos mexicanos ellos gastan 10,916 en promedio por paciente, y nosotros hicimos un estudio en el instituto donde se registró gasa, jeringa, todo lo que se utilizó en ese paciente, y tenemos un promedio de gasto de 30,000 pesos por paciente hospitalizado. Esta es una recopilación de varios estudios de costos directos por el tratamiento de varicela, que en realidad no viene todos en dólares, cada uno viene en su moneda. Sin embargo, hicimos aquí una pequeña trampa, convertimos esto a dólares con la finalidad de poder tener una comparación y una idea de lo que se gasta. Nosotros gastamos por paciente hospitalizado lo mismo que gasta Canadá, $5,000, mientras que Panamá gasta menos, y hemos visto que Perú gasta mucho menos. Con mucho menos gasto que Perú reportó para pedir la vacuna universal, quedó aprobada. Y nosotros tenemos un gasto muy importante, y además solo es el subregistro el que estamos analizando. Los costos indirectos no los reporta todos los países, son algunos, vean que son principalmente los días perdidos de trabajo de los cuidadores, y están ahí calculados los días perdidos de trabajo. Si tenemos toda esta carga en enfermos que no van a la escuela, en contagio, en costos por la atención de los pacientes, en complicaciones que no solamente son transitorias, sino pueden llegar a discapacidad, ¿por qué no voltear a ver la posibilidad de la prevención? Estas son las vacunas que tenemos disponibles en la actualidad. Todas son eficaces y seguras. No necesito convencer de eso a nadie, porque está la experiencia de muchos países en el mundo. Vemos, por ejemplo, Latinoamérica, todos estos países ya cuentan con la vacuna, y lo que yo les decía, la mayoría ahorita que solo entra con una dosis está pugnando porque entre la segunda dosis, ¿no? Entonces, no hay forma. Solamente por obvio del tiempo les voy a comentar, esta es la experiencia de Costa Rica, que ingresó la vacuna en el 2007 de manera universal, y ellos detectaron una disminución del total de casos en la población general del 60%, para los niños más afectados, que son los de 1 a 9 años, del 62%, para los niños menores de 1 año del 65%. Una línea como la que estamos acostumbrados a ver cuando se introduce una vacuna. Esto es las complicaciones. Se van a dejar de ver las complicaciones. La barra verde es varicela sin complicaciones, que prácticamente es la única que queda. Y ese es el reporte de todos cuando nos reunimos. Es el reporte de Colombia, el reporte de Costa Rica, de Uruguay, de todos estos países donde dicen lo que vemos niños con 1, 2 o 3 lesiones, que son estos casos de la varicela post vacuna, ¿no?, que sí pueden existir. El niño tiene una inmunidad robusta y a veces puede adquirir la enfermedad y presenta 1, 3, 4 lesiones que además no lo hacen tan contagioso como el resto de los niños, pero nunca van a hospitalizarse, nunca van a fallecer ni complicarse por esta enfermedad.
Y estos también impactan las hospitalizaciones, como desde que ingresó la vacuna en Costa Rica, las hospitalizaciones por varicela cayeron de manera drástica. Es decir, lo que queremos al tener la vacuna disponible de manera universal es que los niños no se compliquen, no tengan secuelas, no se hospitalicen y el gasto en salud disminuya. Costa Rica, ahí está el total de costo estimado, costos directos por hospitalización y por consultas. Ellos encontraron un 74% de reducción en los costos. Y la doctora Ávila, que hizo su estudio en el Hospital de Niños de Costa Rica, encontró que el costo por atender los casos nosocomiales de varicela, es decir, cuando no aislamos un caso, cuando no nos dimos cuenta y hubo contagio nosocomial, era igual al costo de 3 años de su programa de vacunación universal. Cierto, a veces yo lo digo un poco en broma cuando me reúno con ellos y les digo, pues sí, pero la población de Costa Rica ¿cuánta es? Y la población de México ¿cuánta es? De todas maneras, es importante que tomemos en cuenta que necesitamos pugnar porque la vacuna de varicela se aplique de manera universal. Todos ustedes saben que hay instituciones que la están aplicando, el Seguro Social la aplica un poquito de manera universal, yo no sé si tenga toda la cobertura de sus agremiados, el ISSSTE la aplica también y en nuestra… Digamos que en la política de nuestro país para varicela es aplicarla a los niños que asisten a estancias infantiles y aplicarla a los niños inmunocomprometidos que son portadores de VIH o que tienen un tratamiento oncológico en el momento en que su médico considere que su inmunidad está recuperada para poder tener una buena respuesta. Además es un virus vivo y si lo aplicamos a un paciente inmunocomprometido tenemos el riesgo de que se desarrolle enfermedad sistémica. De tal forma que son esas las indicaciones de varicela en nuestro país. No tenemos en la mayoría de los pacientes aplicación de varicela. Cuando vemos ahí del 2014, 2015, cómo van disminuyendo los casos muy lentamente, no drásticamente como ocurrió en Costa Rica. Nosotros tratamos de pensar que es por la vacunación que se hace en el IMSS, la que se hace en el ISSSTE, la privada y los casos especiales que están indicados. Pero la verdad es que necesita ser una política universalizada para toda la población. Las reflexiones para nosotros es que tenemos que generar más evidencia que nos permita concientizar a las autoridades sanitarias y me gusta decirlo aquí porque creo que ustedes sí tienen mucho impacto, su voz impacta a nivel político. ¿Por qué otras asociaciones y sociedades médicas no han tenido ese impacto? No lo sé. No lo sé, tal vez porque cada 2 años cambiamos y nos preocupamos porque el Congreso salga bien y estamos haciendo una que otra alianza. Yo de verdad cuando estuve solo pude hacer la alianza con ustedes. No es fácil que tengamos esa unión entre los médicos mexicanos, pero a ustedes yo creo que sí los escuchan y espero que también los vayan a seguir escuchando. Para poder impactar un poquito en una enfermedad que no es tan benigna, no deberíamos tenerla con toda la carga de enfermedad que he comentado, ya que existe una prevención accesible y debería estar para todos. Estos son los casos que nosotros vemos en los hospitales de tercer nivel. Es un niño con varicela. Vean, o sea, este niño llegó este año al Instituto Nacional de Pediatría. No es posible. Este caso inclusive ya lo publicaron en una revista de pediatría, también es un caso de nosotros. Y les comparto un caso de Costa Rica. Esta niña era una niña sana previamente, tuvo las lesiones y varios brotes y nos comenta la doctora Ávila que necesitó de varias cirugías plásticas para quedar un poco mejor. Ella siempre dice que la vacuna de varicela es una vacuna cosmética y yo no entendía por qué, porque ella comentaba estas cosas. Bueno, pues ahora entendemos por qué, porque ella ha tenido estos casos de niños con secuelas muy importantes y es tan importante tener esa pérdida de piel
que requiere cirugías como quedar con un problema estético para estos niños. Así es que espero haber concientizado de esta necesidad. Muchas gracias.